La Costa da Morte esconde bajo sus aguas algunos de los naufragios más conocidos de la historia. Recibe este nombre de manos de la reina Isabel de Inglaterra. La Costa da Morte está en el norte de Galicia, entre Malpica y Fisterra. Son unos 200 kilómetros de una costa bellísima, pero muy agreste y muy dura. ¿Por qué se llama Costa da Morte? Se llama Costa da Morte porque es una de las zonas probablemente de Europa donde se producen más naufragios. Antiguamente, sobre todo, porque por aquí pasaba todo el tráfico marítimo del norte de Europa hasta que iba a América, a África o cualquier otro lado. ¿Qué ocurre? Con el tiempo ese tráfico marítimo de mercantes se fue alejando, pero bueno, tuvo que ser después de que ocurrieran accidentes muy graves y muy aparatosos. Hace aproximadamente unos 30 años ocurrió uno de los que causó más impacto aquí en la Costa da Morte. Un buque cargado con productos químicos, se les movió la carga, se quedó sin gobierno y terminó embarrancando muy cerquita de donde nos encontramos en este momento. Sus 20 tripulantes parece ser que se provocó con el desplazamiento de la carga un incendio, unas deflagraciones grandes en cubierta, y la tripulación, la mayor parte de ella formada por ciudadanos chinos, saltó aterrorizada desde el barco y se murió, muchos ahogados y otros desnucados por la altura desde donde cayeron. Unos días después, el barco ya embarrancado comenzó a explosionar, a producirse en su interior unas explosiones tremendas, un humo aparatoso, y se produjo uno de los éxodos más grandes que se recuerdan en tiempo de paz. Se temió que hubiera una nube tóxica provocada por esos productos químicos y hubo que evacuar a prácticamente toda la comarca de la Costa da Morte. Más de 15.000 personas durante la noche, con sus niños, sus ancianos, huyeron despavoridos, con los que tenían coche con sus vehículos, otros en camiones de pescado, hasta que las autoridades lograron desplazar al ejército y a autobuses, otro tipo de movilidad, y llevar a la gente a zonas en las que se sintieran seguros, a las ciudades, a Coruña, a Santiago. Y bueno, con el tiempo se supo que esos productos no eran tan tóxicos como se pensaban y la gente pudo volver a sus casas, pero la carga del barco hubo que sacarla de aquí, de la zona donde estaba embarrancada, y se llevó por tierra hasta una planta de procesado de la que se fabricaba aluminio. Todo ese camino, que era a la costa norte, casi 200 kilómetros, al paso de los camiones cargados con esos bidones, con los productos químicos, la gente salía de los pueblos a protestar porque tenía miedo a que hubiera contaminación y a dañarse, ¿no? Hubo cargas policiales a lo largo de todo el camino y al final la carga llegó a esta planta de aluminio. Los trabajadores salieron despavoridos. Se paralizó la planta con unas pérdidas económicas cuantiosísimas, se despidió todo el mundo, con lo cual, como veis, las connotaciones de ese naufragio del Casón fueron muchas y complicadas. 23 tripulantes muertos, toda una comarca evacuada y una fábrica importante paralizada con todos sus trabajadores despedidos. Yo le cuento esto a la gente que viene caminando, haciendo el Camino dos Faros o peregrinando, que viene recorriendo la costa porque les gusta saber la historia. En cada esquinita de la Costa da Morte hay una historia de un naufragio. Unos pueden contar uno, otros pueden contar otro. Yo puedo contar el del Casón porque soy periodista de una televisión autonómica y hace 30 años, algo más joven que ahora, conté en directo para la televisión las primeras horas en exclusiva desde el monte donde estaba embarrancado el barco, esta historia.